Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 23. El formalismo religioso. Dirigido por el hermano Henry Mujica. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Juan 9:13. Buenos días, hermanos. Les saludamos siempre en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a comenzar con nuestro devocional del día de hoy, que es un tema que en verdad es muy confrontante para algunos, pero el Señor sabe lo que necesitamos y lo que nuestras almas necesitan cambiar en este proceso. Vamos a comenzar con una oración. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, bueno y amoroso, has sido tú durante toda esta semana, por lo cual, Señor, te damos muchas gracias. Gracias por el cuidado que tú has tenido con cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad. Porque, Señor, a pesar que el mundo está como está, tú nos has protegido y nos tienes aquí en este momento. Gracias por regalarnos un día más de vida, porque podemos ver, Señor, y estar con nuestras familias. Podemos ver este amanecer tan precioso. Podemos ser parte de este devocional, Señor. Te pido especialmente por mis hermanos, que sabes tú lo que cada uno de ellos necesita y en la porción que cada uno de ellos necesita. Te pido que sea de edificación este devocional para nuestras vidas, que tú puedas fortalecer áreas que son débiles, que tú puedas cambiar cosas que estamos haciendo mal, que tú vayas transformándonos cada vez más y más. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, permítanme preguntarles si alguna vez nosotros hemos hecho algo por rutina o por costumbre, desenfocándonos de lo que o del propósito inicial que nosotros teníamos al hacer ciertas cosas, al comenzar quizá una actividad, al realizar, no sé, como los propósitos de Año Nuevo, que nos ponemos ciertas metas por cumplir, pero mientras va pasando el tiempo, uno va perdiendo su enfoque y va perdiendo el sentido o la razón por la cual hacía todas estas cosas. Así puede pasar en la vida del creyente. A veces nos ponemos a orar y tenemos una rutina de oración que ya se va volviendo en eso, una rutina simplemente, un simple formalismo. Vamos haciendo o vamos yendo a la iglesia simplemente porque eso es lo que hacen los cristianos los días domingos, van y se congregan. O porque ya no tengo nada que hacer en las mañanas los domingos, pues aprovecho para ir allá. Y es simple una rutina cuando pierde el sentido de las cosas. O quizá ahora en el devocional no tengo, o ya me despierto cada mañana temprano porque ya estoy acostumbrado a eso y perdemos el sentido y el propósito que nuestra hermana Andrea nos recuerda en las mañanas cuando nos manda el link del devocional, que es conocer a Dios y vivir de esa forma, de una manera que vaya transformando nuestras vidas. Es eso donde se enfoca nuestro hermano Alistair en el devocional de hoy, de ese formalismo religioso que muchas veces también nosotros tenemos. Pero para poder entender un poco más la historia o el texto que nos separa ahora, vamos a leer el devocional. Invito a alguno de mis hermanos que pueda ayudarnos con eso, por favor. Mi hermano, alguien que nos pueda ayudar con la lectura del devocional. Nuestra hermana Ninosca, por favor. Buenos días. Febrero Bueno, 23. El formalismo religioso. Llevaron ante los fariseos
al que antes había sido ciego. Juan 9:13. La gran tragedia de Juan 9 no es que un hombre estuvo ciego durante años hasta que conoció a Jesús, sino que otro grupo de hombres siguieron ciegos espiritualmente a pesar de haber visto la obra de Jesús. La sanidad y la transformación de la vida del hombre ciego de nacimiento provocó una gran conmoción en su comunidad. Probablemente se había vuelto parte del entorno a tal grado que era fácil que las personas lo ignoraran. Sin embargo, de pronto su experiencia diaria normal cambió. El hombre que antes había sido ciego ahora podía ver a la perfección y ya no estaba pidiendo dinero. Juan 9, 8, 10. Incapaces de resolver este misterio, el pueblo presentó al que antes había sido ciego a los líderes religiosos, los fariseos, para ver si ellos podían aclarar lo que había sucedido. Lo que vino a continuación no fue una conversación entre el hombre y los fariseos, sino más bien un interrogatorio. En lugar de regocijarse al escuchar su historia, desafiaron su testimonio. La razón de la cruel reacción de los fariseos, al menos en términos superficiales, fue que el hombre había sido sanado un día de reposo. Juan 9, del 14 al 16. Los líderes religiosos no podían regocijarse en la restauración de su vista porque estaban cegados por su propio formalismo religioso. Las formas y las estructuras de la religión de la que se enorgullecían fueron precisamente las barreras que le impidieron creer en Jesús. Ellos tenían una lista de las cosas aceptables, de manera que no pudieron reconocer la obra de Dios que decían adorar, incluso cuando tenían la evidencia milagrosa delante de sus ojos. El formalismo religioso no puede aceptar el efecto dramático que Jesús tiene en una persona cuando la toma y pone su vida de cabeza, que en realidad es la orientación correcta. Incapaces de reconocer su propia necesidad de transformación y la verdad de que solo un cambio radical interno puede dar significado a la vida religiosa. Los formalistas religiosos se esconden detrás de las apariencias. Nada desafía al formalista religioso más que un encuentro cara a cara con alguien a quien Jesús ha abierto los ojos y los ha salvado. La reacción de los fariseos a la sanidad del ciego nos enseña que debemos tener cuidado de los peligros del formalismo religioso. Un compromiso ciego con la religión tiene el potencial de separarnos de Jesús, tal como le sucedió a ellos. Tus ojos han sido abiertos a la salvación que solo se encuentra en Jesús, o tu enfoque en el desempeño religioso te ha impedido regocijarte en la maravilla de la sublime gracia de Dios. ¿Estás abrumado por las cargas de la religión o te regocijas en la obra asombrosa y a veces sorprendente del Señor Jesús? Busca la salvación únicamente en Él y acepta que Él no se limita por tus suposiciones. Entonces encontrarás un gozo, una transformación y una emoción en el Evangelio que el legalismo jamás te podrá ofrecer. Filipenses 3, del 1 al 11, para profundizar. Amén. Amén. Para poder entender un poco más el versículo que Alistair cita, vamos a ir un poquito al capítulo 9. Si tenemos nuestras Biblias, vamos a poder ver, quizá alguno no conoce o no ha leído lo que es el capítulo completo. Vamos a ver en qué contexto se va realizando todas estas cosas. Si ya tenemos nuestras Biblias, en el capítulo 8, versos 58 y 59, dice que los judíos era quien le estaba persiguiendo a Jesús para apedrearlo, para poder matarlo. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Cuando sale del templo es cuando suceden estas cosas. El versículo 1 del capítulo 9 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y es decir, ya es el contexto donde
se va dando nuestras cosas y dice, al pasar, es Jesús quien lo vio. Y los discípulos le preguntaron, dice, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En esa cultura los discípulos asumían que el sufrimiento ya era muy arraigado en la época, que el pecado traía consecuencias y era consecuencia directa de ese pecado. Es decir, sus padres o él pecó, por esa razón él ha nacido de esa manera. Y se creía aún que en el vientre materno el niño podía pecar. Es decir, hasta los discípulos estaban influenciados con esa forma de pensar, que fueron donde Jesús y le preguntaron, ¿quién es el que pecó? Jesús cambia su enfoque y le dice que el sufrimiento no siempre es una consecuencia directa del pecado individual. Aunque el pecado tiene tres fuentes, como nosotros podemos ver en la Biblia. La primera fuente es el pecado de Adán y Eva. El pecado viene como consecuencia de eso, el sufrimiento, el dolor, viene como consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. También el pecado tiene una conducta concreta y personal, es decir, mis pecados concretos traen consecuencias concretas, que eso a su vez trae dolor y sufrimiento a mí, a mi persona. Pero también hay sufrimiento, dolor por los pecados de otros. Es decir, yo no puedo controlar ciertas cosas de mi entorno, de la otra persona, cómo se comporta y todas estas cosas que están fuera de mi control. Pero ese pecado de la otra persona también me afecta a mí y también afecta a otras personas. Así como nosotros podemos ver en Romanos capítulo 5, verso 12, dice cómo entró el pecado por una persona. Ya, pero viendo un poco más de todas estas cosas, nosotros vemos el verso 3 que dice, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús refuta esta noción del sufrimiento que es por el pecado directo de sus padres o de esta persona. Y le dice que es por un propósito mucho más grande, que es la gloria de Dios. Ahí podemos ver incluso la soberanía de Dios que va por encima de nuestros sufrimiento, por encima de lo que nosotros podemos tener como algo importante. Está por encima el propósito de Dios. En los versículos 4 y 5 dice, me es necesario hacer las obras que Él me envió, entre tanto el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús sabía que su tiempo en esta tierra era corto, su ministerio era corto, 3 años, y él tenía que aprovechar todas estas cosas, estas oportunidades para poder hacer la obra, porque recordemos que el ministerio de Jesús, las sanidades y todas estas cosas que hacían, tenía un propósito de demostrar que él era el Hijo de Dios y que él era verdaderamente Dios. Él es la luz del mundo, ilumina el corazón de los hombres, revelando la verdad sobre el pecado y la salvación. En los versículos 6 y 7 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Este hombre se puede decir que en verdad tuvo una obediencia ciega. Es decir, que él estando en su condición no le importó las cosas que estaban sucediendo, simplemente escuchó la voz del Señor e hizo caso a lo que él le dijo. Esta acción de Jesús es algo muy controversial. Subraya, pero que la salvación viene por medio de la fe y esa fe te lleva a poder obedecer. Muchas veces nos enfocamos tanto en la fe, necesito fe, cuando no se trata, no es cuestión de fe muchas cosas que suceden en nuestra vida, es una cuestión de obediencia. Tú obedece. En los siguientes versículos nosotros podemos ver en los versos 8 los vecinos y toda esta gente que estaba, que había visto alguna vez a este ciego en el templo pidiendo limosnas, le veían ya sano y se sorprenden y ellos decían,
él es o se parece, pero al final él le dice, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Y él respondió, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Y les va contando cómo él sucedió todas estas cosas, cómo le puso barro hecho con saliva en sus ojos y cómo él obedeció y fue y se lavó y vio. Pero ya nuestro pasaje se centra en una cosa y es que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Esta es una acción que es por la fuerza, no simplemente invitaron a este que había sido ciego, sino que fueron y lo trajeron con fuerza, es decir, por obligación. La confrontación de los fariseos pone en relieve ya ese contexto del cual nos va hablando Alistair, que es esa hipocresía religiosa o ese formalismo religioso, que ellos observaban la ley del sábado, pero era más importante aún de que este milagro había ocurrido, de Jesús sanar a este ciego, era más importante, pero ellos no podían ver eso y no querían ver. Como dice Alistair, lo que vino a continuación no fue una conversación entre el hombre y los fariseos, sino más bien un interrogatorio. En lugar de regocijarse al escuchar su historia, desafiaron su testimonio. Y esto aún porque había sido sanado en ese día de reposo. Investigando un poquito y tratando de entender lo que es el tema del formalismo religioso que tiene en mente Alistair, puede investigar algunas cosas. Y él lo que tiene en mente es decir, este formalismo religioso se refiere a una práctica externa de la religión que se enfoca en la observación superficial. Es decir, yo hago cosas, cumplo reglas, hago las cosas por costumbre, sin que haya un cambio real y genuino en mi corazón. Yo puedo ir a la iglesia, pertenecer a un ministerio, servir en un ministerio y sin embargo hacer esas cosas desarraigadas del propósito principal. Y sabemos que nuestro corazón es engañoso, que queriendo comenzar por algo bien y comenzando con una forma sincera y genuina de poder hacer las cosas, de poder bendecir a nuestros hermanos, podemos cambiar el foco y enfocarnos en nosotros para que nosotros seamos vistos, para que nosotros seamos el centro de atención, cambiando así la perspectiva bíblica. Nosotros hemos sido salvos y si no entendemos esa dinámica que tiene nuestro corazón, como estamos en el club de lectura y entre comillas les recomiendo que puedan asistir porque en verdad es una gran bendición el poder ver cómo funciona el corazón, cómo interactúa con la mente, con los sentimientos y eso te lleva a actos concretos. Pero ya volviendo a nuestro texto, es importante entender que podemos cambiar, que comenzando bien nuestra carrera, comenzando con un propósito y una perspectiva correcta, nosotros podemos desenfocarnos rápidamente y llegar a ser estas personas formalistas religiosos. Este tipo de religiosidad, dice Alistair, se caracteriza por un enfoque en los aspectos externos, como es asistir a la iglesia, cumplir con ciertas tradiciones o hacer buenas obras, la forma de vestir y tantas otras cosas más. Y se descuida la verdadera transformación interior. Eso es lo que Dios busca hacer en nuestros corazones, que es una vida de fe, arrepentimiento y obediencia genuina. Nosotros debemos estar muy atentos. Y sigue diciendo Alistair, el formalista religioso es peligroso porque puede hacer que las personas se sientan cómodas en su aparente rectitud religiosa, mientras que en realidad no tiene una relación real con Cristo. Y le repito otra vez, el formalismo religioso es peligroso porque puede hacer que las personas se sientan cómodas en su aparente religiosidad o en su rectitud religiosa, mientras que en realidad
no tienen una relación real con Cristo. Wow. Y es verdad, puede ocurrir que muchas veces nosotros hacemos cosas, estudiamos la Biblia, pero puede ser que estamos engañados en nosotros mismos y es simplemente porque queremos conocer más para demostrar a las personas que sabemos, para demostrar a las personas que leemos, que vamos a la iglesia, que estamos inmiscuidos en el ministerio, pero podemos estar lejos de Jesús, de esa vida que transforma y algunas características que nos da Alistair para ver cómo se enfoca este religio o ese formalismo religioso. Dice él, el enfoque está en lo externo más que en lo interno. ¿Cómo está tu enfoque, hermano? ¿En verdad se enfoca en lo que realmente es la palabra de Dios, en vivir para su gloria? ¿O estás más enfocado en ti, en lo que puedes demostrar, en que otros vean toda la obra que tú haces para Dios y ser alabado, adulado? La observación de los rituales o las reglas puede convertirse en un sustituto de una verdadera fe y una verdadera transformación. En segundo lugar, nos dice Alistair, la falta de arrepentimiento genuino. Las personas pueden actuar religiosamente sin un corazón arrepentido, sin un cambio interior en sus vidas, en nuestras vidas. Podemos hacerlo. Y muy comúnmente incluso tenemos que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento, porque nuestro arrepentimiento es muy superficial. Creemos que con decir Señor me arrepiento y sin cambiar las cosas, podemos estar bien delante de Dios cuando no es así, cuando arrepentimiento siempre significa ese cambio de dirección, ese cambio en no, yo estoy yendo para allá, ahora vuelvo. Por la misericordia de Dios yo me doy cuenta en lo que estoy equivocado y ahora cambio. En tercer lugar, el ritualismo sin relación. Puedes realizar actos religiosos con una rutina sin un conocimiento personal y profundo de Dios. Tú puedes ir a la iglesia, puedes asistir, leer la Biblia, participar de los grupos que tienen en la iglesia sin un conocimiento profundo de Dios. Y lo puedes hacer. Podemos incluso estar desconectados de la palabra de Dios y la acción que en la Biblia es uno. Dios te manda a hacer una cosa, eso es parte del conocimiento o del saber, pero si tú no aplicas esa palabra, tú no sabes las cosas como deberías saber. Por eso nos llama a una acción, a una ortopraxis, a practicar lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos da, vez tras vez que escuchamos su palabra. Esta falta de coherencia entre lo que yo creo, lo que yo profeso y cómo vivo es algo contradictorio en la vida y puede llevarnos en última instancia a poder apartarnos del camino del Señor. El cristianismo verdadero entonces no es simplemente una muestra de piedad externa, sino una vida transformada por el Evangelio. Es esta vida que Cristo produce cuando llega a nuestras vidas, a nuestros corazones, saca ese corazón de piedra y pone ese corazón de carne. Y ahora todo tiene un nuevo sentido. Pero como decíamos, incluso como podemos ver en Malaquías, hay cosas que se enfocan mucho en cuando Malaquías capítulo 1, cuando eh, Dios está haciendo una confrontación y le pregunta a los israelitas, le dice a los pues líderes espirituales, le dice, yo os he amado, y el pueblo responde, ¿en qué nos has amado? Y él les lleva al pasado a recordar todo lo que había hecho, porque es importante recordar todas estas cosas, recordar el pasado, cómo Dios ha sido fiel, cómo Dios nos ha cuidado, cómo Dios nos ha transformado, cómo Dios nos ha sacado de ese lodo en el cual antes estábamos. Todas las cosas
que hacíamos, todos los pensamientos que teníamos, va transformando todas estas cosas para convertirnos en una nueva persona. Para Alistair Begg, entonces, es una forma de religión vacía que se centra en las apariencias, no en una verdadera fe y en una verdadera obediencia en relación con Cristo. Algo similar dice Sinclair Ferguson en su reflexión sobre el legalismo, que destaca cómo la estricta adherencia a las reglas, a las normas, es decir, no, esto dice que es de esta manera, como decían los fariseos, ¿no? El sábado no se puede tocar porque es sagrado, pero Cristo va y cambia todas estas cosas a una comprensión más profunda de lo que es la gracia. Y nosotros podemos ver también cómo en los pasajes posteriores, el versículo 24, llaman a este ciego nuevamente, pero la respuesta que este hombre da es algo glorioso, es algo maravilloso, que nosotros podemos ver como una vida transformada. Por más que quisieron ponerle miedo en el corazón, por más que quisieron amedrentarlo, él no se dejó, sino que él confesó como Dios, como Cristo lo había salvado. Y él dice, si es pecador, no lo sé, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él se enfoca en lo que en realidad podía ver, no se enfoca en ese formalismo religioso, en estas cosas que para muchos tenían peso, pero no. Nosotros vemos, dice Alistair, incapaces de reconocer su propia necesidad de transformación y la verdad de que solo un cambio radical interno puede dar significado a la vida religiosa. Los formalistas religiosos se esconden detrás de las apariencias. Y él añade más adelante, nada desafía al formalista religioso más que un encuentro cara a cara con alguien a quien Jesús ha abierto los ojos y lo ha salvado. Así como nosotros vemos en el verso 38 que dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y para los que ven sean cegados. Hay una enseñanza que muchas veces cambia la perspectiva que tenemos, que es, hay dos tipos de personas en este mundo. Una es aquellos que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y otro tipo de personas es aquellos a los que Dios dice, hágase tu voluntad, dando a entender que si tú quieres caminar de esta manera, sin hacer caso a Dios, sin obedecerlo, Dios te va a decir, hazlo, te va a dejar, y no puede haber una vida más miserable, más baja que esa. Que Dios te diga, ¿quieres seguir con esta manera de pensar? ¿Quieres seguir actuando de esta manera? Buscando tu propia gloria, buscando tu propio beneficio, hazlo. Él te va a decir de esa manera. Nosotros podemos ver en el texto. Pero algo que debemos resaltar de todas estas cosas es, y no debemos interpretar ni enseñar, ni leer lo que es el libro de Juan sin antes o sin perder lo que es el propósito porque el libro de Juan se ha escrito en el capítulo 10, en el verso 21, o nos da en el capítulo 20, versos 30 y 31. Si nosotros podemos ir ahí y alguien me puede dar lectura, por favor. Capítulo 20 de Juan, versos 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Amén. Entonces, estas cosas se han escrito para que creamos y para que creyendo nosotros podamos tener vida en su nombre. El verso 37 de este capítulo que nosotros estamos leyendo, del capítulo 10 incluso, dice, si yo hago las obras de mi Padre y no creáis, el verso 38 dice, mas si las hago, aunque no creáis en mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. La enfermedad es un impedimento para creer o, no, o dejar de creer. Así que, hermano, la ceguera espiritual que muchas veces ciertas personas tienen, no es a causa de que no quiero creer. Estos fariseos, el Sanedrín sabía de que este ciego era ciego, lo habían visto toda la vida ahí pidiendo limosnas. Ellos no creían porque no querían creer. Ellos se resistían, ellos sabían, conocían a este hombre, pero ellos querían cegar y era más importante esa religiosidad externa que tenían. Jesús en su palabra dice, o en el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino, dice el salmista. Y esa es la verdad, Cristo mismo dice, yo soy la luz del mundo, ellos tienen que venir a Cristo para poder ser alumbrados, ellos no quieren la luz, ellos no querían, ellos evitaban la luz, la rebeldía del hombre, a pesar de ver de frente la obra, lo rechazan. Pero nosotros podemos ver en otros versos del capítulo 10 que muchos creyeron. Es decir, la ceguera no era un impedimento para poder creer, porque muchos que tuvieron la vista creyeron. Por esta razón, el himno más conocido en el ámbito cristiano, que es Sublime Gracia, dice en su primer verso, Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó, fui ciego, mas hoy veo yo. Es decir, amigo mío, Juan escribió todo esto para que nosotros podamos creer en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Hoy nuevamente la palabra de Dios te dice que esa causa de tu ceguera no es otra cosa que el duro corazón que tienes, que eres un ciego, que es porque tú no quieres creer, es porque tu cerviz es dura, pero hay una esperanza. Es nuevamente que Cristo abre las arcas de las puertas de la misericordia y de su gracia, para que tú puedas correr a Él, venir a Él en arrepentimiento y fe, para que tú puedas creer y puedas ser alumbrado por esa luz maravillosa. Es el tiempo. Y amados hermanos, nosotros que fuimos alumbrados, fuimos abiertos también nuestros ojos para poder vivir vidas llenas de gozo, de paz. A veces nos enfocamos tanto en vivir de cierta manera, hacer las cosas simplemente por rutina, que Dios nos ayude a poder cambiar esa perspectiva para que nuestro enfoque sea siempre la gloria de Dios, recordarnos constantemente a nosotros mismos que las cosas que hacemos no las hacemos para ser vistos. El servicio, el ministerio que tenemos no es para nosotros. Por eso es servicio, es para otros. Es poder brindar ayuda a los demás. No que los otros te sirvan a ti. Por eso no perdamos el enfoque. Cristo vino para servir y Él nos dice, tomen mi ejemplo, que siendo Dios no es catimé todas estas cosas, el ser igual a Dios como cosas a que aferrar, sino que tome mi ejemplo y sirva. Es decir, nosotros estamos aquí para servir primeramente a Dios y vivir para sus propósitos, pero también para servir a los demás. El Señor nos ayude a poner y tener en cuenta
lo que es el vivir para su gloria, no el vivir por rutina, por simple formalismo, porque nosotros muchas veces hemos vivido de esa manera, pero es el Señor quien nos habla, como nos está hablando ahora, nos está recordando que si estamos equivocados no es para decir que miserable de mí, sí, tú te tienes que arrepentir, pero también es para poder cambiar nuevamente esa perspectiva, para que puedas ver nuevamente la gloria de Dios como algo maravilloso, para que tú puedas ver el plan de Dios y puedas trabajar para ello con gozo y todo para su bendita gloria. No eres el centro del mundo, no soy el centro del mundo. Es Dios y su gloria la razón por la cual nosotros fuimos salvos. Vamos a orar. Bendito Señor, tú que has hablado ahora en nuestras vidas y nos has hecho ver lo equivocado que estamos, el creyendo que estamos haciendo las cosas bien. Muchas veces nos desenfocamos, nuestro corazón nos engaña. Creemos que somos el centro del mundo, creemos y hacemos las cosas para ser vistos, para nuestra propia gloria, desenfocándonos y quitando, robando tu gloria. Pero Señor, en tu misericordia, tú nos ayudas a cambiar. Tú nos ayudas y nos das nuevamente esa oportunidad de poder corregir las cosas que tenemos que corregir en este caminar, Señor. Muchas veces la rutina puede más que tu palabra. El formalismo puede más que una vida transformada. Pero Señor, gracias porque no nos dejas de esa manera. Gracias porque tú vas hablando constantemente a nuestras vidas, corrigiendo las cosas que estamos equivocados, transformándonos cada vez más a la imagen de tu Hijo. Gracias por nunca darte por vencido con nosotros. Gracias porque la obra que tú has comenzado la vas a terminar y estamos seguros de eso porque tú lo prometiste. Señor, muchas personas conociéndonos pueden tirar la toalla y decir, este hombre, esta mujer no tiene solución. Pero Señor, tú nos viste en la miseria en la que estábamos y nos transformaste y nos sigues transformando día a día. Por eso, Señor, te damos muchas gracias en el día de hoy, que es el día del Señor. Podamos ir a nuestras iglesias con esa perspectiva cambiada de vivir para tu gloria, de reunirnos con gozo con los hermanos en Cristo para poder adorarte, para poder servirte, para poder cantarte. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos, por disponer este tiempo para tú hablar a nuestros corazones. Señor, si tú no obras, todo esto va a ser en vano. Por eso te pido que tú obres en cada uno de nosotros, que sigas obrando en el resto del día y que podamos, Señor, tener siempre en mente que tú nos salvaste con un propósito, el vivir para tu gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Amados hermanos, si tenemos algo que añadir, tal vez alguna lectura, algo que podamos o que puede edificar a cada uno de nosotros, estamos abiertos. Si no, pues, pastor, si nos puede dirigir con lo que siempre seguimos. Ok. No Hermano, vaya a muchas ser como, gracias. como el hermano segundo, vaya a confundirme y decir que pues, huestes Vuestra de maldad. Sí. de maldad. Ok. Hermanos, bueno, hermano, gracias por el devocional.
realmente es confrontante para nuestra vida porque es el peligro en el cual siempre estamos, ¿no? Precisamente de eso voy a predicar el día de hoy en la serie de Lucas, contra ese formalismo religioso, ese legalismo que también puede formarse en nuestra vida. Así que gracias y que sea el Señor orando en nuestra vida el día de hoy. Mis amados hermanos, gracias y paz a todos. Tengan un excelente día y recuerden, firmes y adelante, hueste de la fe. Sin temor temor alguno, alguno, que Jesús nos ve. Eso, Gracias. bueno, bendiciones a todos. Bendiciones, muchas gracias.